Iniciaremos el taller 2 de la asignatura Estructura de Datos 1. El taller 2 es la implementación del tipo abstracto de dato persona. La descripción del taller está en el documento del tema número 3, tipo abstracto de datos. Recordaremos que un tipo abstracto de datos puede definirse como el conjunto de atributos más las operaciones o funciones que se realizan sobre ese conjunto de atributos. Si recordamos los anteriores temas, estamos ante la definición de lo que es una clase. Por eso podemos decir que un tipo abstracto de datos se puede caracterizar como una clase. El diseño está basado en lo que es el lenguaje unificado de modelado o el UML que se conoce en la literatura. Entonces tenemos la clase persona, que es un rectángulo formado por tres divisiones, donde está el nombre de la clase, los atributos y los métodos, o dicho de otra forma, el nombre, los atributos y las operaciones o funciones sobre esos atributos. En la parte de abajo están los objetos de esa clase. Entonces tenemos como objetivo el implementar la clase persona y crear 4 objetos. El objeto Pedro, Andrea, María, Luis y persona. Para ello vamos a ejecutar nuestro Visual Studio. Entonces le damos archivo, nuevo proyecto. Le colocamos como nombre taller 2. Una vez generado todo el proyecto, entonces recordamos que está diseñado de la siguiente forma el entorno. En la parte central, la parte de diseño, donde podemos arrastrar y soltar el cuadro de herramientas. Luego el explorador de soluciones, donde están todos los archivos que vamos generando. Hay archivos que nosotros no hemos realizado. Se recomienda no borrar ni modificar los archivos que no hemos generado dentro del explorador de soluciones. Y cuando estamos en la vista de diseño, se nos habilita obviamente la ventana de propiedades. Nuestro objetivo es crear el ADT persona, entonces debemos crear la clase persona con 4 atributos: nombre de tipo string, sexo de tipo string, profesión de tipo string, y me aparece una fecha de nacimiento. Esa fecha de nacimiento yo la debo de definir como un tipo fecha. Entonces vamos a crear la clase persona. Doy proyecto, agregar clase, la primera mayúscula, persona. En la definición de los atributos, el primero es el nombre, el segundo es el sexo, masculino o femenino, el tercero es la fecha de nacimiento y el último es la profesión. Fíjense, nosotros para manejar lo que son fechas y horas, vamos a definirlo del tipo de dato DateTime. DateTime es una clase dentro de toda la estructura del .NET que me permite manejar fechas y horas, fechas y tiempos. En la parte de los métodos, vamos a implementar lo que son los constructores. El primer constructor
Tengo tres atributos de tipo string, entonces le puedo decir que nombre es igual a sexo y es igual a profesión. Y lo igualo a una constante, en este caso es vacío. Para el caso de fecha de nacimiento, dentro de la clase DateTime existen constantes, ya sea mínimo o máximo valor. Si le doy el mínimo valor, va a inicializar en el 1 de enero del año 1. Si le doy máximo valor, en este atributo me va a inicializar la fecha en el 31 de diciembre del año 9991. Entonces ya está el constructor sin argumento. El siguiente constructor es el constructor con argumentos. Entonces tengo un string para el nombre, un string para el sexo, un datetime para la fecha y otro string para la profesión. El nombre va a tomar la variable de entrada n, sexo va a tomar la variable de entrada s, fecha va a tomar la variable de entrada f, profesión va a tomar la variable de entrada p. Aquí la fecha toma la variable de entrada o el parámetro f, que es de tipo datetime, así que no hay problema, porque fecha de nacimiento es de tipo datetime y f es de tipo datetime. Vamos a implementar lo que vamos a necesitar. Entonces necesitamos las funciones fijadoras de atributo, no la vamos a necesitar la de clase. Ustedes a modo de práctica la pueden programar o lo pueden implementar completo, lo que es la clase. Entonces las funciones fijadoras la primera, el nombre, recibe como parámetro un string. Nombre. La segunda, fijar el sexo. Recibe como parámetro un string. La tercera, fijar fecha. Recibe como parámetro un datetime. Y finalmente, profesión, que recibe como parámetro un string. Le digo que profesión es igual al parámetro de entrada P que ingresa. Las funciones selectoras son funciones que devuelven el valor dependiendo del tipo de datos del atributo de la clase. En este caso voy a tener 4, 3 me van a devolver string y 1 me va a devolver un datetime. Entonces, el primero es el nombre, no tiene parámetros. Existen funciones selectoras que sí tienen parámetros, lo vamos a ver cuando estemos viendo el tema de los vectores. Retorna el nombre. La segunda retorna el atributo sexo. La tercera me va a retornar, aquí vamos a hacer un cambio. Tiene que retornar un datetime, fecha de nacimiento. Y finalmente, retornar la profesión.
Entonces, esa sería nuestra clase persona que voy a necesitar para implementar el ADT persona. El ADT persona o la clase persona ya está implementada. Entonces nos vamos al diseño. Si se me pierde esta pantalla de aquí, de esta forma, la puedo volver a desplegar en el explorador de soluciones con doble clic y me vuelve al diseño. Entonces aquí yo voy a necesitar un group box para agrupar ciertos componentes. Modifico la propiedad texto para modificar el título. Luego necesito labels para nombre, para sexo, para fecha, para profesión. Aquí modifico la propiedad texto. Le digo nombre. Sexo. Perdón. Fecha de nacimiento. Profesión. Luego veo qué componente se puede asociar a estos datos que yo necesito. El nombre necesariamente voy a tener que digitarlo. Entonces necesito un componente que me permita digitar un nombre. Le cambio, como va a tener asociada una porción de código fuente, busco la propiedad nombre y le digo que se va a hacer txt nombre. El siguiente campo o atributo es sexo. Sexo va a ser o masculino o femenino. Entonces, para evitar que el usuario digite, yo le puedo decir que simplemente elija o masculino o femenino. Le digo combo box sexo. Y aquí le digo editar elementos. Le digo femenino, masculino. Y aceptar. La fecha de nacimiento es una fecha compuesta por día, mes y año. Entonces, puede typear el usuario, pero tendríamos que tener una función interna que me vaya dividiendo esa cadena, me saque los días, los meses y el año. Para ello yo tengo un componente que es el DateTimePicker, que me resuelve el tema de la fecha a solamente desplegarme un calendario. Entonces, yo le cambio la propiedad nombre y le digo DateTimePicker fecha. Y la profesión también la puedo hacer un combo. Le digo CV profesión. Entonces, si yo le doy editar elementos, ahí yo puedo digitar, de acuerdo al diseño que tengo, las profesiones. Actor, ceramista, médico e ingeniero. De acuerdo a mi diseño de objetos que tengo. Necesito un botón para insertar los elementos. Como va a tener asociado el evento clic, el botón, entonces le voy a cambiar de nombre. Se va a llamar botón insertar. También puedo hacer control C, control V y el otro botón
salir. Ahora, para mostrar mis datos, busco el Data Grid View, que lo encuentro dentro del grupo de los datos porque generalmente se usa para base de datos. Aquí agrego las columnas. La primera para el nombre, la segunda para el sexo, que me muestre femenino masculino, la tercera para la fecha de nacimiento, la cuarta para la profesión. Ahora tengo mi clase, tengo mi diseño, ahora voy a empezar a crear la interacción que existe entre la clase y el diseño. ¿Sí? Para empezar a trabajar con componentes, con eventos, yo necesito primeramente crear un objeto en esta parte de la clase persona. Entonces, P igual new person mediante la asignación dinámica de memoria. Entonces, quiero en el evento clic del botón insertar, voy a generar mi bloque de control de errores. En el Visual Studio no existen los errores, lo que existen son las excepciones. Entonces, tengo que controlar esas excepciones que se están dando. Entonces, del objeto per voy a fijar el nombre. ¿De dónde voy a obtener el nombre? Del componente que se llama txt nombre de la propiedad text. Voy a fijar el sexo. ¿De dónde voy a obtener el sexo? Del componente que se llama como sexo.propiedad text. Voy a fijar la fecha. ¿De qué componente? Del date time picker fecha de la propiedad text. Pero aquí me va a salir un error. ¿Por qué me va a salir un error? Porque el método fijar fecha de la clase recibe un datetime. Entonces aquí yo lo que voy a hacer, voy a convertir a un datetime lo que está ingresando en el componente que despliega el calendario. Finalmente, fijar profesión. ¿De dónde voy a obtener la profesión? Del combo profesión.text. Hasta aquí he creado el objeto de la de persona. Ahora debo de tener la capacidad de presentarnos los datos que voy a ir capturando de los componentes. Habíamos dicho que el data grid lo vamos a tratar con una matriz de vectores. Entonces voy a crear primeramente mi vector para posteriormente agregarlo al data grid. Entonces voy a decirle que mi vector va a ser de tipo string. Se va a llamar fila. Y predefinidamente va a tener en la primera posición p.getNode. El siguiente p.getSex, el resultado de ese método. El siguiente p.getFecha. Y aquí nos va a dar un error. No se puede convertir implícitamente
el tipo fecha en string. Todo lo que se muestra y lo que se obtiene de los componentes son string. Entonces aquí tenemos que hacer una conversión. Aquí le vamos a decir to short date string. Entonces, a formato corto de la fecha. Y finalmente p.getProfesión le va a mostrar la profesión. Luego, el data grid no le cambiamos de nombre, podemos cambiarle de nombre porque tiene asociado un código fuente. Data grid view, datos persona, le podemos colocar de nombre. Entonces aquí ya le coloco data grid view persona, datos persona punto filas punto agregar. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el vector fila que hemos creado. Lo creé el objeto, le ingresé datos y los estoy intentando presentar. Si existe alguna excepción o algún error, que lo capture en el objeto X de la clase excepción y luego lo puedo tratar, lo puedo modificar o simplemente lo puedo mostrar, como en este caso le voy a decir objeto X.toString. Si hacemos correr nuestra aplicación y no tiene ningún error, nos va a mostrar una interfaz parecida. Entonces, me dice mi taller, crear los 4 objetos de la clase persona. Entonces, el primer objeto es Pedro, sexo masculino, nació el 16 de julio del año 1988. Es actor y lo ingresamos. El siguiente objeto es Andrea. Andrea, sexo femenino, nació el 14 de abril del año 1980. Su profesión es ceramista. El tercer objeto es María, sexo femenino, nació el 23 de noviembre del año 1960, de profesión médica. El siguiente objeto es Luis, sexo masculino, nació el 12 de enero del año 1960 y es ingeniero. Entonces ahí están mis objetos Pedro, Andrea, María y Luis, que son los mismos objetos que me pide mi taller. Pedro, Andrea, María y Luis. ¿Listo? Entonces está completo mi taller. El botón salir, le digo aplicación.salir para descargarla la aplicación. Entonces, ese sería el resultado del taller.
Si yo pidiera alguna modificación, por ejemplo, mostrar el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, la profesión y también acá otra columna que me calcule la edad, ¿qué tendría que hacer? No tendría que aumentar una columna más a mi ADT persona. ¿Por qué? Porque existen resultados que son calculables o campos que son calculables. En este caso me está dando la fecha de nacimiento. Entonces, a partir de la fecha de nacimiento, yo puedo implementar un método para calcular la edad. Entonces le digo acá, public int, calcular edad, no recibe como parámetro nada, y lo que hace es retornar un valor. ¿Qué va a retornar? ¿Cómo se calcula la edad de una persona? Es el año actual menos el año que nació, o la fecha actual menos la fecha que nació. Dentro de la clase DateTime existe un objeto que es Now. Now tiene year, month y day. Entonces yo puedo calcular a partir de esos objetos de la clase DateTime, puedo obtener la fecha actual de mi sistema. Entonces le digo year. Menos la fecha en la que nació. La fecha en la que nació es fecha de nacimiento. Punto year. Como es de tipo DateTime, también tiene la opción de year. Entonces, formaría parte ya de mi función, de otras funciones, ¿no? Esto es adicionalmente. El taller solamente es crear el objeto, crear la clase y los objetos. Yo les estoy explicando esto para que nos demos cuenta que también podemos tener otras funciones aparte de la clase, aparte de las funciones fijadoras y selectoras, otras funciones. ¿Dónde mostraría yo el resultado de este cálculo de la edad? Yo voy a mi diseño, a mi evento, no necesito fijar nada, lo que sí necesito es mostrar. Entonces me voy a mi diseño y le digo agregar columna. La quinta columna va a mostrar la edad. De esa. Me voy a mi evento y al final de mi vector fila yo le digo calcular edad. Como me va a retornar un entero, yo lo voy a convertir a un string. Entonces ahora vamos a hacer la prueba con Ana. Ana, sexo femenino. Si nació el año 2000, entonces Ana debería tener ¿cuántos años? 20 años. Si nació en el año 1979, el 1 de abril debería tener 41. Pues si nació en el año 1980, debería tener 40 años. Si nació en el año 2001, va a tener 19. ¿Listo? Entonces, el data grid, aparte de mostrar atributos, también puede mostrar resultados de función. ¿Listo? Bueno, entonces, con eso concluimos el taller número 2 de la asignatura Estructura de Datos. Espero que hayan entendido. Todo el código fuente va a estar subido en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan ver, lo puedan descargar y lo puedan practicar las veces que sea necesario. Sigan guardando la cuarentena, de cuidarse mucho, cuiden de ustedes y de los suyos. Pasen buenas noches.